¿cómo estás? Adiós Alisado aquí presente una vez más. Te invito a tu canal, Adiós Alisado. He estado perdida, lo reconozco, pero como ustedes ya saben, motivos tengo y ya ustedes estaban preparados sobre esto porque ya lo había comentado. Bueno, este video se trata de finalizar y cerrar este año. Hoy es 30 de diciembre y realmente les hice un video en febrero sobre mis metas para este año y como ya pueden ver, estamos ya al final de este año. Los objetivos que yo quería lograr realmente lo puedo resumir ya hoy que es 30, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal me fue este año en cuanto a mis objetivos para este año, si lo logré, si no lo logré, qué tal me fue. Y así de esta forma documentar mi experiencia y mi constancia y en qué tengo que trabajar para el próximo año, que será dentro de algunos días. Y que por cierto, pronto les voy a traer un video sobre cuáles son mis metas para el año 2022. Bueno, y sin tanto hablar, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con la primera, que es beber más agua. Bueno, honestamente fue mejor que los años anteriores, pero no fue del todo wow. Podría decir que la cantidad de beber agua, o sea, 1,5 litros, entre 1,5 litros a 2 litros, yo lo pude alcanzar, pero solo lo pude alcanzar conectado con los ejercicios, porque me di cuenta que cuando no hago ejercicio, pues no bebo casi nada de agua. O sea, solo puedo alcanzar a beber suficiente agua. Cuando digo suficiente agua, me refiero a una cantidad de entre 1,5 litros a 2 litros de agua. Y realmente solo pude alcanzar llegar a esa cantidad tan solo cuando yo hacía ejercicio. O sea que la cantidad de beber agua realmente se conecta con la cantidad de actividad y ejercicio que hago. Lamentablemente cuando no hago ejercicio no bebo suficiente agua como realmente, prácticamente se debería. Bueno, entonces digamos que el punto 1 de beber agua realmente no fue logrado como realmente quería, o sea, ser consistente todos los días no fue logrado. Pero sí fue mucho mejor que los años anteriores. El solo planear ese objetivo me ayudó para dar un paso hacia adelante. Y ahí es donde puedes ver que visualizarse o poner metas ayuda muchísimo, porque aunque quizás no lo logres al 100%, sí te vas a activar a trabajar en ello. Y puede ser que no lo logres como realmente quieres, pero sí vas a hacer algo que no hacías anteriormente. Y ese paso, tan solo ese paso pequeño, ayuda muchísimo. Bueno, y como ya ustedes saben que yo les acabo de mencionar que el punto 1 de beber agua, suficiente agua, se relaciona con el punto 2, que es hacer ejercicio. Y ahora les voy a hablar del punto número 2, hacer ejercicio. ¿Lo logré? ¿No lo logré? Bueno, como le acabo de decir en el punto número 1, no lo logré como realmente deseaba, pero sí di un paso hacia adelante, un paso que nunca había dado anteriormente. Bueno, si les soy honesta, es primera vez en mi vida que he hecho tanto ejercicio. No lo hice realmente constante como realmente quería. Honestamente, solo pude ser constante 2 meses del año completo. ¡Qué vergüenza! Pero sí, solo pude hacer ejercicio constantemente, o sea, siendo consistente por 2 meses. Pero realmente puedo decirle que eso es 16% del año. Y es algo que no lo tenía anteriormente, o sea que sí, de una forma u otra, sí di un paso hacia adelante. Y eso lo pude ver reflejado en mi cuerpo, en mi pelo, en mi salud. Y este puede ser el inicio para seguir trabajando en ello y de esa forma que se pueda convertir en un hábito, porque realmente no lo quería hacer para 1 o 2 meses, realmente quería que se convirtiera en un hábito. No se me dio, pero eso no queda hasta aquí. Con el poder de Dios yo voy a hacer todo lo posible para que esto se convierta en un hábito y no algo de solo 2 meses. El punto número 3, dormir más. Esto también fue un avance, porque realmente dormí de una forma que anteriormente nunca lo logré hacer. Por lo general me iba a dormir como más tardar 10, 9 de la noche y me levantaba a las 6 de la mañana. Es un cambio. Realmente dormía aproximadamente 8 horas. Duermo, estoy tratando todavía de trabajar en ello. Y realmente el dormir temprano y levantarme temprano me funcionó mucho mejor que hacer ejercicio y beber agua. Y eso es otro avance. En esto me fue mucho mejor. Digamos que aproximadamente un 20% me fue mucho mejor. Punto número 4, comer saludable. En este yo di todo de mi parte para comer lo más saludable posible.
Lo que sí pude ver mejoría es que ya no estoy comiendo afuera, estoy comiendo más en casa, yo misma estoy preparando la comida, los niños también a veces preparan algo, me ayudan para así ayudarnos unos a los otros. Eso fue mucho mejor, pero en cuanto ser consistente comprando tan solo fruta, no pude. Les voy a ser honesta, hoy en día no sé si es por lo de la pandemia o qué es lo que pasa, pero los alimentos están súper caros, entonces no pude darme el lujo de estar comiendo mucha fruta. La verdura, depende de la verdura, es pagable, pero lo que es brócoli está súper mega caro. No sé en tu país, pero aquí los brócolis están hechos un caos, están súper mega caros. Para un paquetito, digamos algo así, un paquetito así, viene siendo aproximadamente aquí en Curazao, 9 florines. 9 florines viene siendo aproximadamente, digamos, como 4 o 5 dólares. No sé cómo sea en tu país, posiblemente sea más barato, más caro, o posiblemente para ti 4 o 5 dólares es muy barato. Bueno, para mí entonces personalmente no es tan barato, más que el salario no es algo, el salario mínimo de aquí realmente es aproximadamente 1.600 florines, que viene siendo, digamos, 700 dólares. De modo que una persona que con un salario mínimo acá, 700 dólares, y pagando 5 dólares para un brócoli, tan solo un brócoli, y que tenga una familia, es algo fuerte, ¿no? Entonces, la verdura, lo más económico de verdura sería la espinaca, ¿ya? No los baby, porque las espinacas baby son más caras, pero esas espinacas de hojas grandes, eso es pagable. La papa también, pero también la papa subió muchísimo, o sea que en esto fue un dilema. Esto no depende mucho realmente de ti, que tu constancia, también depende de tu entrada, porque hay alimentos que son buenos consumirlo, pero no es posible para comprarlo. Entonces, en cuanto a los alimentos, comer saludable, yo traté de dar todo de mi parte, pero allí yo pude ver que no puedo controlarlo al 100% porque todo depende de la entrada para poder comprar ciertos tipos de ingredientes. Así que en esto, digamos que este fue el punto que me fue un poquito peor de todos, ya que este no depende al 100% de mí, sino que también depende de otros factores que es por ejemplo la economía. Y lamentablemente aquí en Curazao la tierra no es tan buena para plantar, porque yo estaba pensando en esa opción y aquí la secura es muy fuerte, o sea que para plantar no es ideal. Y aquí en general casi todo es importado, o sea que aquí dependemos muchísimo de otros países, de sus ingredientes, y por eso también yo creo que todo es mucho más caro, ¿no? Ya que todo es importado. Bueno, vamos ahora para el último punto, que es el punto número 5, que es el utilizar ingredientes naturales y estilos protectores para el cuidado del pelo. Les puedo decir que este año utilicé bastante ingredientes naturales, pero no variado. Más bien lo que más utilicé fueron el aceite de coco, el gel de linaza, el gel de sábila y la semilla de aguacate. Como ya ustedes saben, este año hice 2 videos sobre la semilla de aguacate y este sí lo he estado utilizando. Lo he utilizado como un leave-in para hidratar el pelo y a la vez que este me le dé más fuerza al pelo. He utilizado el gel de linaza y el gel de sábila para desenredar el pelo. No lo he utilizado para definirlo, ya que este no me fue tan ventajoso, ya que la definición no me dura tanto. Más bien para la definición utilizaba el mismo gel de siempre, que es el gel de EcoStyle. Y de vez en cuando también utilicé lo que es el aceite de coco, y este lo utilizaba más bien como pre-boo y me fue bastante bien. Este no lo dejaría de utilizar. Incluso lo utilizaba también para hacerme masajes corporales antes de hacer ejercicio o de hacer el hipopresivo. No sé si saben de esto, pero si no saben de eso pueden escribirlo por Google y pueden ver muchísimos videos sobre hipopresivo, que es súper bueno, a mí me encanta. En cuanto a estilos protectores, sí, bastante estilos protectores me hice este año. Como pueden ver, este es uno de ellos. Ustedes ya saben que me encantan las trenzas, principalmente las trenzas sueltas. Y en general los estilos que yo me hice más frecuentes este año fueron estilos protectores sin extensiones, sino más bien con mi propio cabello. Me hice twist también, pero para descansar un poquito de estilos protectores aún sin extensiones, yo utilizaba wash and go. Aquí les voy a dejar algunas imágenes de los wash and go que yo me hacía utilizando gel de EcoStyle. Con el EcoStyle me dura hasta una semana y yo duraba hasta una semana sin tener que tocarme el pelo para nada, todo definido, todo yo, ya ustedes pueden imaginar. Bueno, aquí estoy orgullosa de que sea como sea, fue un paso hacia adelante, fue un avance que no tenía anteriormente. Y lo que sí aprendí es que tengo que seguir trabajando en ello y no vencerme, porque vencerse
es como decir fracasé. Sabemos que un día ya no vamos a estar, pero mientras vida haya, hay que vivir lo más mejor posible y disfrutar de todo lo que te rodea y hacer el bien para ti y para los demás. Bueno, hasta aquí yo voy a llegar con este video. Esté atento porque pronto voy a subir un video de cuáles son mis planes para el próximo año y puede ser que eso también te motive a ti a tomar acción. Así que muchos besos para ti y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.